Llegamos en la iglesia al domingo de la Ascensión. Estamos y continuamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora ponemos el énfasis en la Ascensión. Jesús que vuelve nuevamente al Padre para estar en la plenitud de donde ha venido. Él nos ha rescatado, pero hoy vuelve al Padre para enviarnos la efusión de su Espíritu. Nos ponemos en actitud de oración para ponernos en las manos del Señor a partir de este momento y así poder reflexionar brevemente el texto del Evangelio de este domingo de la Ascensión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que envíes la sabiduría, la misma que te asistió cuando hacías todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos pues, hermanos y hermanas, el domingo de la Ascensión. La Ascensión del Señor quiere indicar un contenido pedagógico para nuestra fe cristiana. Ante todo quiere indicarnos el hecho de que así como Jesucristo ha resucitado, también nos ha insertado a la comunión plena con la Trinidad Santa, con Dios. Por eso es que asciende aquel que es o que hace las veces de cabeza, para que nosotros, el cuerpo de Cristo, es decir, cada uno de nosotros, sus miembros, cuerpo místico de Cristo, podamos también ascender con Él a la comunión plena con Dios. De modo que todo ser humano puede aspirar a estar en Dios y con Dios para toda la eternidad. San Óscar Arnulfo Romero, este obispo mártir salvadoreño, llegó a decir que por eso la ascensión para cada cristiano es en cierto modo la muerte, porque en la muerte somos ascendidos, es decir, elevados de algún modo a la presencia de Dios, a su juicio que es perfecto, porque será un juicio según verdad y según amor. Y en este sentido, lo que quería indicar el santo salvadoreño y también mártir es que solamente en ese juicio de amor y de verdad el ser humano puede saber quién es en verdad y al mismo tiempo ser juzgado en autenticidad y elevarse a la comunión plena con Dios si ha hecho, pues claro está, la voluntad que Él le pide realizar en este mundo, en esta historia. Vamos a detenernos ahora en el texto de San Marcos, en el capítulo 16, que es un texto que se engloba ya en el discurso de despedida de Jesucristo. El texto de Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20, dice lo siguiente: En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Este es el texto de esta solemnidad de la Ascensión. San Marcos, como hemos dicho, capítulo 16, versículos del 15 al 20. En un primer momento se nos dice que Jesús se aparece a los 11. Recordemos que Judas ha dejado el grupo de los 12 y ahora el texto del Evangelio por eso le llama los 11, a ese grupo privilegiado, a ese grupo cercano a Jesucristo, que de alguna manera ha necesitado
confirmar la fe en el resucitado. Por eso durante 40 días las apariciones de Jesús se han dado para confirmarlos en la fe. No ha bastado solamente una vez, sino que han sido durante 40 días varias veces que Jesús se ha aparecido a ellos. Y hoy de nuevo se apareció, dice el texto, Jesús a los 11. Este aparecerse de Jesús nos indica que Él siempre está pendiente del crecimiento de la fe de aquellos que le han seguido. Es curioso porque se aparece a aquellos que intentaron seguirle en medio de sus debilidades, en medio de sus dudas, de sus fallos, pero se aparece para confirmar a aquellos que en un primer momento le han buscado. No se aparece a los sumos sacerdotes, no se aparece a aquellos que dudaron, que lo criticaron, que dijeron tantas cosas negativas sobre su predicación, sobre su ministerio, sobre su proclamación de Hijo de Dios, de Mesías. Es decir, la lógica de Dios es muy diferente a la lógica humana. A veces se escucha a los ateos decir, por ejemplo, ¿por qué Dios no se aparece a mi persona? Soy ateo, así me convence de una vez por todas si realmente existe. Y lo hacen en un tono un poco burlesco, un poco irónico. Pero lo cierto es que Dios no se maneja así. Él no se va a presentar a aquel que no quiere buscarle, a aquel que no abre su corazón. Dios va a abrirse a aquellos que son humildes de corazón, a aquellos que realmente le buscan con sincero corazón. Por eso contemplamos ahora que se aparece a los 11. Porque ellos, aunque con dudas, aunque su fe tambaleaba, aunque le abandonaron en el momento más principal, aunque lo dejaron solo cuando fue perseguido y acusado y condenado a muerte, pero estos 11 tienen un mérito, y es el hecho que a pesar de sus dudas, de sus debilidades, a pesar de sus pecados y caídas, han buscado a Jesús de Nazaret. Le han seguido hasta donde han podido con sus fuerzas frágiles. Y por eso hoy Jesús sale a buscarlos. Por eso hoy Jesús se les aparece. Y esto también puede ocurrir con nosotros. Nosotros, si nos mantenemos fieles, esa era la invitación del domingo recién pasado, a permanecer con Él. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, nos decía Jesús. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán fruto. Bueno, la idea del permanecer, lo que quería indicar era el hecho de la fidelidad, incluso en medio de nuestras propias debilidades, limitantes y fragilidades. Nosotros también podemos tener este fruto que vivieron en carne propia los 11 discípulos y aquellos que le buscaron con sincero corazón a pesar de sus limitantes. Jesús también se nos puede aparecer. Se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es el mandato misionero de Jesús. Antes de partir, Él quiere delegar su misión de evangelizar, de anunciar la buena nueva a aquellos que ahora le van a seguir en esta historia. Cada creyente, cada bautizado tiene por eso una responsabilidad del anuncio de Dios, demostrar que Dios vive en su corazón, en su mente, en su ser, a través de sus gestos, pensamientos, manera de vivir, actitud ante la vida, ante las situaciones que le toca vivir. Vayan, dice el texto, la idea de ir, de ponerse en camino, porque la fe es eso, es todo un camino de perfeccionamiento, de búsqueda del bien y de la verdad, de busca de encontrarnos y de relacionarnos de mejor manera con Dios y con nuestros hermanos. Jesús habla de ir, vayan. Este ponerse en camino nos indica que no debemos quedarnos estáticos, que no debemos quedarnos pues con lo que hemos logrado de bien. San Pablo va a decirlo en estos términos: no se cansen de hacer el bien, porque uno a veces puede ya decir: ya es suficiente lo que he hecho, suficiente lo que he perdonado, suficiente lo que he esperado, suficiente lo que he orado, suficiente lo que he hecho de bien. No, eso ya es caer en un conformismo, en una especie de estatismo.
y necesitamos tener siempre el dinamismo que impregna la fe. Por eso Jesús envía, vayan, hay que ir, porque la fe es ponerse siempre en constante camino para seguir mejorándonos, para seguir creciendo y para ayudar a los demás a crecer. Nunca hemos de conformarnos. Hemos de tener una sana inconformidad en el espíritu, buscando siempre mejorarnos en aquello que podemos mejorarnos, claro está. Pero este vaya también es cercanía, es un ir a los otros, a quienes todavía no conocen de Jesús, a aquellos que todavía quizás no conocen lo poco que nosotros quizá podemos conocer y que también podría ayudarles mucho a los demás. Pues estamos llamados a ir a ellos para compartir, para solidarizarnos con aquellos o aquellas que aún todavía no han tenido la experiencia que probablemente nosotros hemos tenido. Por eso es necesario ir. Y el texto también nos indica otro elemento: vayan por todo el mundo. Detengámonos en esta otra frase: por todo. Jesús envía a sus discípulos a todo el mundo. Todo, es decir, el evangelio está para todos. No hay ningún tipo de exclusión, de marginación. Está proclamado para todos. Los discípulos son enviados a todo el mundo. Muchas veces nosotros podemos ser selectivos y marginadores, pero Dios en su buena nueva no lo es. Por eso envía a sus discípulos a todos. Y hoy podríamos también nosotros considerar y examinar hasta qué punto también nosotros podemos tener un corazón para todos y podemos ejercitar ese bien para todos. O si hemos caído en la selectividad egoísta o rencorosa o resentida de no dirigirnos a todos con esa actitud cristiana auténtica que brota del amor misericordioso de Dios, que hace salir el sol para buenos y malos y hace caer la lluvia para justos e injustos. Y luego dice para todo el mundo. La expresión mundo quiere indicarnos a nosotros de aquí a toda la realidad. Toda la realidad está llamada a ser evangelizada, podríamos decir. Todas las criaturas pueden ser tratadas con esta perspectiva del Evangelio, de la buena nueva que ha brotado de la resurrección de Jesucristo. Todo puede elevarse a un nivel de mayor trascendencia desde Cristo y para Cristo. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. El creer es comenzar a salvarnos, porque es tener la apertura hacia Dios, a ese Dios que nos invita a confiar en Él. Por lo tanto, este creer no es un mero creer dubitativo, como decir yo pienso, yo considero, yo creo que eso puede ser así. No, el creer es una invitación a la confianza total en Dios, el abandono en Él, en su palabra, en su mensaje, en lo que Él ha obrado por nosotros. No es un cualquier tipo de creer, no es una credulidad como a veces se piensa. Jesús ahora invita a creer en Él, es decir, a confiar. Creer para el cristiano significa tener una relación personal con Jesucristo. Creer, más que tener una teoría en la mente o una serie de dogmas que seguir, es tener una relación de cercanía con Jesús de Nazaret. Esto es creer. Por eso dice Jesús, el que no cree ya es condenado. Condenado a una visión de vida materialista. Es el no vivir en la comunión plena con Dios. Eso es en el fondo el infierno también. El no estar en esa plena comunión con el Dios vivo y verdadero. Por eso, creer significa entrar en esa relación, hemos dicho, en esa comunión. Por eso Jesucristo llega a decir, el que crea y se bautice se salvará. El bautismo indica la comunión, el llegar a ser hijos. No somos simples criaturas de Dios, sino que somos hijos suyos, coherederos de su reino. Luego se añade de alguna manera
la referencia al poder que recibe aquel que cree. Arrojarán demonios en mi nombre, dice. Hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. Significa un poder que se desprende, o diversos poderes espirituales que se desprenden de aquel que cree. Podemos lograr vencer cosas que nos parecen imposibles vencer. Esta es la enseñanza en el fondo. Y que en un primer momento, si no sabemos confiarnos en Dios, quizás no pudiésemos vencerles. Aunque quizás pensáramos que sí, en el fondo no. En el fondo no pudiéramos vencer, porque la fe nos da una nueva perspectiva, porque la fe nos da una nueva capacidad de afrontar la vida, de afrontar nuestros sufrimientos y, por qué no decirlo, incluso de afrontar nuestra propia muerte. Hemos comenzado diciendo, la muerte puede ser concebida también como ascender a Dios. Entonces, esa figura tétrica, difícil, indigerible que en ocasiones tenemos de la muerte, con la perspectiva de la fe en Jesús, puede cambiarnos y puede ser un elevarnos, no hundirnos en la tumba y en el sinsentido y en la finalización de nuestra historia, sino todo lo contrario. Es un ascender a Dios, un ascender a Cristo, a la misma muerte. ¿Por qué? Porque desde la fe toda perspectiva cambia, toda perspectiva se eleva, toda perspectiva asciende a un nivel, podríamos decir, de sabiduría superior. Por esto se nos dice, estos son los milagros, este es un poder, este es un signo que nos da la fe, porque podemos ver de un modo nuevo. Al final, el texto de Marcos, en este capítulo 16, termina diciendo que el Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Con este lenguaje se nos manifiesta la justicia del Padre. Aquel que ha sido condenado, aquel que ha sido despreciado, aquel que ha sido injustamente tratado, ahora es elevado hacia los cielos. Se restablece pues la justicia de Dios para con Jesús de Nazaret. El inocente, el condenado, ahora es restablecido. Y con ello se nos indica que también todos nosotros, si permanecemos fieles a Dios, por más injusticias que vivamos, seremos restablecidos en su justicia. Por eso hemos de siempre estar fieles al Señor, pase lo que pase.